Bueno, vamos a seguir entonces con la materia de lo que estábamos viendo, que era, hablábamos principalmente, estuvimos hablando, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de todo lo que era el tipo de las empresas familiares en sí, en qué consistía la empresa familiar, que es como un tipo especial, que no es un tipo especial de empresa, sino que es un concepto que se da últimamente en el sentido de la permanencia de una empresa a lo largo del tiempo, principalmente porque va pasando de generación en generación desde el punto de vista de lo que son los propietarios, ¿ya? Y ahí teníamos las distintas perspectivas generacionales que se daban en una empresa familiar, desde la característica del fundador propietario, ¿ya? Cuya principal tarea era el crecimiento de la empresa, ¿ya? La supervisión, el crecimiento, la sucesión. Luego esto pasaba a ser una sociedad de hermanos dentro de este concepto de esa pirámide que les decía yo, donde lo que se buscaba era que hubiera armonía y trabajo en equipo, es decir, ustedes saben que esos hermanos de distintos caracteres, distintas formas de conversar, de tratar, de negociar. Por lo tanto, en ese momento era cuando se necesitaba la profesionalización de la dirección, ¿ya? Y era también el momento para revitalizar estratégicamente la empresa. Y posteriormente, en la medida que esa empresa va pasando ya de una sociedad de hermanos a un consorcio de primos, que son los hijos de los hermanos, se hace más complicado porque esta pirámide va creciendo en términos de gente, en términos de caracteres, en términos de personas, y va obviamente complicando su subsistencia por distintas visiones, por distintos conceptos, porque los intereses no son los mismos entre los distintos miembros. Por lo tanto, ahí es donde se hace fundamental justamente la implementación de lo que conocimos nosotros como el protocolo familiar. ¿Y qué era el protocolo familiar? Era un cauce para la solución ordenada de los problemas, ¿no es cierto? De eventuales problemas, no necesariamente siempre van a haber problemas, ¿entienden? Y por lo tanto, el protocolo familiar venía siendo el resultado de un proceso continuo de comunicación familiar en torno a lo que se iba a hacer con la empresa, ¿ya? El protocolo familiar no era algo que pudiéramos decir lo tomamos de acá y lo aplicamos acá, sino que tiene que ser un traje a la medida de cada empresa, incluso de cada generación familiar, y algo que va cambiando constantemente, es decir, no es algo que se escribió, se suscribió una vez, se firmó y se guardó, se inscribió en el conservador de comercio y se inscribió ahí, sino que no termina justamente con el hecho de redactar un documento, sino que requiere continuamente revisiones permanentes, ¿ya? Y ahí es donde entrábamos al concepto del protocolo familiar desde el punto de vista de los dos enfoques. Del enfoque jurídico, donde decíamos que el protocolo familiar podía pasar a ser una declaración de intenciones, un pacto de caballero, es decir, yo me pongo de acuerdo con el resto de los miembros de la familia, un protocolo contractual, que ya eran documentos que son vinculantes, o el protocolo institucional, que ya es un documento que es inscribible, porque un protocolo contractual puede ser incluso hasta una servilleta que firmemos, nos pusimos de acuerdo, lo firmamos en un papel cualquiera, en una servilleta, hasta tu firma, hasta mi firma, perdón, está tu firma, está mi firma, está la firma del resto de los miembros de la familia y está listo. Es un protocolo contractual, pero en términos institucionales no tiene mucho valor, más allá de que, claro, si no existe nada más, pudiera hacerse valer en su momento. Pero tiene más importancia cuando ya hablamos de un protocolo institucional que un documento que se inscribe, se reduce a escritura pública y de esa manera justamente se organiza el protocolo familiar. Y esto desde el punto de vista del enfoque jurídico propiamente tal. Desde el punto de vista del enfoque organizativo, teníamos el protocolo patrimonial, el protocolo de gestión y el protocolo de futuro. El patrimonial es aquel que permite regular cuáles son las relaciones patrimoniales de la familia. Es decir, de los 30 hermanos, perdón, de los 3 hermanos de una familia, por ejemplo, o sea, el padre le deja 50 a uno, que fue el que más trabajó con la empresa, y a los otros dos le dejó 25 cada uno. ¿Por qué? Porque en el fondo no trabajaban con la empresa, pero sí recibían los beneficios, y claramente es parte de su herencia. Entonces, posteriormente, esa transmisión de derecho de propiedad, esos hermanos a quién le van a dejar sus partes, cómo van, eso es parte del protocolo patrimonial, ¿ya? El protocolo de gestión, que tiene que ver a cómo se establecen criterios de profesionalización de la gestión, es decir, no por ser parte de la familia voy a entrar a la empresa, sino que tengo que tener hay reglas de incorporación familiar, ¿ya? Una regla de incorporación que tengo que pasar antes por ciertas etapas de la empresa, ¿ya? O incluso eh, cómo va a ser, por ejemplo, cómo se van a contratar a las personas, no necesariamente que sean de la familia y que vayan a manejar la empresa. Y el protocolo futuro, que tiene una orientación tanto a los aspectos patrimoniales, es decir, de la transmisión de los derechos de propiedad,
como los de la profesionalización de la gestión y la sucesión, que el protocolo de gestión que estamos hablando. ¿Ya? Ese protocolo de futuro justamente es un protocolo integral. Y eso es lo que justamente se busca muchas veces en los protocolos familiares al final, en términos de su confección, podríamos decir. Del punto de vista de lo que es el proceso para llegar a establecer el protocolo familiar, hay al menos 6 pasos. Primero, tenemos que ser capaces de identificar el compromiso que existe entre los miembros de la empresa, perdón, entre los miembros de la familia, para asegurar la continuidad de la estructura familiar, de la empresa familiar. ¿Qué tan alto es el grado de compromiso? O sea, si yo tengo 3 hijos, ¿ya? Y de esos tengo uno que está dispuesto a seguir el concepto de la empresa, pero los otros 2 no les interesa mucho, nunca han trabajado ahí, no les interesa hacer sus propias cosas. Quizás desde el punto de vista del protocolo familiar le tiene que tocar la empresa a ese uno, y ese uno tendrá que ver que los otros reciban ganancias porque son parte de la herencia, pero en el fondo se define de que, ¿sabéis qué? Mira, yo voy a manejar la empresa, yo les voy a dejar la empresa después, yo voy a hacer que voy a continuar la empresa, pero a ustedes les va a tocar parte de la ganancia y las utilidades porque son dueños, y si algún día quieren salirse de la empresa, necesitan, me vendrán a mí, no sé. ¿Entienden? Pero hay que identificar el compromiso que existe al interior de la familia con la continuidad de este proyecto familiar, que es la empresa familiar. ¿Ya? Segunda parte del protocolo familiar, la capacidad de definir la estructura de gobierno y analizar justamente cuál es el modelo de gestión del negocio familiar. ¿Lo va a seguir siendo manejado por uno de los hijos? ¿Van a tener todos los hijos participación desde el punto de vista de la gestión? ¿O vamos a contratar un gerente externo? ¿Los hijos van a decidir cosas? ¿Van a ser los que tomen la decisión final, pero las recomendaciones van a venir de un gerente que es completamente ajeno a la familia? Ese punto de vista es definir la estructura de gobierno de la empresa familiar. Y en ese mismo contexto, ser capaces de analizar justamente cuál es ese modelo de gestión. ¿Qué modelo de gestión vamos a utilizar? ¿Ya? Al momento de definir el modelo de gestión, ¿qué tipo de decisiones se van a tomar en el seno de la familia? ¿Qué tipo de decisiones las van a tomar los gerentes? ¿Qué capacidad de inversión, no sé, o de crecimiento vamos a tener? Vamos a tener que cualquier decisión que se tome se va a tomar de forma democrática o se va a tomar por mayoría. Cuarto punto, reflexionar principalmente sobre la problemática de la transición. ¿Por qué la problemática de la transición? Porque como les digo, en este modelo de la pirámide, cuando es uno solo el dueño, no queda tanto porque si tengo 3 hijos, como les he dado el ejemplo todo este rato, 1, 2, 3, quizás es más simple poder transmitirle a ellos, ¿entienden? Y como les digo, si hay uno que está interesado, los otros 2 les interesa sacar la plata solamente, pero esa problemática de la transición que puede generar problemas familiares cuando es poco, cuando son muchos más, cuando este tiene 1, 2, 3, cuando este tiene 1, 2, 3, 4, cuando este tiene 1, 2, ¿entienden? Resulta más complicado. La transición de generación en generación, pasar desde el consorcio, desde el consorcio desde la sociedad de hermanos, perdón, al consorcio de primos, es complicadísimo si no justamente se identifica claramente cuál es la problemática que se va a generar con la transición. Por eso el protocolo familiar es tan importante para eso, para poder establecer justamente uno de los principales problemas que tiene que ver, que es cómo vamos a transmitir la empresa de generación en generación. Luego, el protocolo familiar también permite estructurar un sistema de relación y comunicación entre las partes interesadas, ¿ya? Y del mismo modo, permite justamente resolver las controversias o eventuales puntos de controversia para gestionarlo y evitar que se generen rebrotes virulentos. Por ejemplo, si pueden buscar, quizás se lo voy a poner como parte del trabajo que les voy a pedir, va a tener que ver, por ejemplo, ejemplos de empresas familiares que han tenido conflictos y que en el fondo es cuestión de buscar en la prensa nomás. Hay una última que ha tenido bastante conflicto en términos de complicaciones entre los hermanos, ¿ya? Una tienda de retail, que justamente hay un cuento
con quién se quedó con parte, una de las hermanas quedó complicada, ya no les voy a decir cuál es porque para que lo busquen en el trabajo que les voy a pedir. Pero, pero justamente la resolución, el protocolo familiar permite principalmente resolver controversias. ¿Por qué? Porque al resolver controversia va permitiendo dar un, un, un camino hacia donde tienen que seguir unos con otros. Y en ese sentido, cuando yo les digo acá estructura de gobierno y modelo de gestión, me estoy refiriendo principalmente a dos conceptos que hay que distinguir, ¿ya? Dentro del concepto de lo que es la empresa familiar. La familia empresaria y la empresa familiar, que son conceptos completamente distintos. ¿En qué sentido? La familia empresaria es aquella que dirige, ¿ya? Que tiene inversiones, ¿entienden? Que tiene inversiones, y por ejemplo, los Luxich, que hemos tomado como ejemplo todos estos días, es una familia empresaria. ¿Por qué? Porque tiene distintas inversiones en distintas áreas, en distintas empresas, como tal, ¿ya? Y generalmente las familias empresarias funcionan con lo que se conoce como el Consejo de Familia, que es el más fundamental. También están las asambleas familiares, el Consejo de Familia o los comités familiares. Por otra parte, cuando tenemos empresas familiares, que es el concepto que parte de una familia empresaria, una empresa familiar que parte como empresa familiar, hay una junta general de accionistas que no necesariamente son todos familiares. ¿Se recuerdan que yo les hablé de el tema de la apertura de la bolsa, de que captamos capitales para poder invertir y todo el tema? Entonces yo abro parte de la empresa de la bolsa. Esa junta accionista no necesariamente está conformada por puros miembros de la familia. ¿Entienden? Por lo tanto, esa junta accionista tiene generalmente un consejo de administración o los comités ejecutivos. ¿Ya? O las juntas de propietarios. Juntas de propietarios, ya, que son como el directorio de la empresa. Y ahí es donde hay que distinguir la diferencia entre las funciones que debe tener un consejo de familia, ¿ya? Que principalmente es un órgano de deliberación y definición de los valores familiares e intereses de la familia. Es decir, no toma decisiones solamente sobre en torno a la empresa, sino que, por ejemplo, toma decisiones sobre dónde va a invertir la familia, dónde esta familia empresaria, dónde va a poner la plata, cómo lo va a hacer, ¿ya? Y son principalmente en relación con el negocio familiar, ¿ya? Este consejo de familia es que articula los intereses particulares que tiene cada uno de los miembros de la empresa, porque, por ejemplo, en este consejo de familia dice, uy, ¿sabes qué? Yo vi un negocio, no sé, yo tengo un negocio de agricultura. Entonces, ya, pero para poder iniciarlo necesito que la familia invierta o que me pasen parte de mi plata, lo voy a iniciar yo solo, necesito que me pasen parte, venderles parte de mi acciones en el resto de los negocios, no sé. Pero muchas veces la familia justamente la gracia es que se apoya. Entonces, a ver, ¿qué tipo de negocio es? Negocio de agricultura, ya, mira, se puede relacionar con las posibilidades que tiene la empresa en esta área. Ya, invirtamos por allá, veamos cómo invertimos, veamos qué fondos ponemos, ¿entienden? Entonces, este Consejo de Familia lo que hace es articular los intereses particulares de los miembros con las posibilidades que pueda tener la empresa, ¿ya? Y por lo mismo, es un órgano de fomento de la comunicación intrafamiliar. También este órgano es como un supervisor del protocolo familiar, ¿ya? Y se define como tal. Generalmente este Consejo de Familia está establecido en desde el punto de vista, ¿se acuerdan que hablábamos del enfoque jurídico? En esos protocolos contactuales, protocolos institucionales, ahí está establecido justamente el Consejo de Familia, ¿ya? Las funciones del Consejo de Familia se pueden agrupar en 4 grandes grupos de funciones. La función legislativa, que es el establecimiento y el mantenimiento del protocolo familiar. La función informativa, que es ir informando a la familia acerca de la evolución de la empresa. La función formativa, que es formar las nuevas generaciones de la empresa, de la familia, perdón, como accionistas responsables. Y una función conciliadora, que es resolver los conflictos, mantener la armonía familiar. Esa es como sus principales 4 funciones. Ahora, si nos vamos a lo que es la empresa en sí, y nos vamos al consejo de administración,
El Consejo de Administración es el órgano que está mandatado por los accionistas para supervisar la administración específicamente de la empresa. ¿Ya? La composición del Consejo de Administración o directorio tiene que ser representativa de los derechos de propiedad de la sociedad. Si tenemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, supongamos de que no está abierta la bolsa, no hay otro accionista, sino que son los 3 hermanos que hemos hablado, donde se define que la empresa va a tener un consejo de administración de 5 miembros. ¿Ya? De 5 miembros. Y hay un hermano que tiene el 50% y los otros 2 hermanos tienen el 25%. De esos 5 miembros, al menos 2,5 miembros tienen que ser electos por el hermano que tiene el 50%. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho sobre el 50% de los derechos de la sociedad. Por eso el directorio, ¿entienden? Este consejo de administración tiene que estar siempre abierto a que hayan terceros que sean independientes, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando de un consejo que es profesionalmente activo, para poder recibir asesoría respecto a cómo se hace, a cómo se lleva el manejo de la empresa, ¿ya? Tiene relación con los estatutos sociales, ¿ya? Con el modelo de liderazgo empresarial que se define al interior de la organización, ¿ya? Y si una empresa que está abierta a la bolsa, y no necesariamente que esté abierta a la bolsa, pero cualquier sociedad, si una sociedad de carácter anónimo o que es una sociedad por acciones, debe tener justamente acta, tiene que tener tablas, tienen que ser, por norma, por ley, este consejo de administración debe tener una tabla determinada, tiene que reunirse al menos 4 veces en el año, por ejemplo, de manera extraordinaria, y al menos una vez en el año de manera ordinaria, que es la Junta Ordinaria de Accionistas, ¿ya? Perdón. La función principalmente, ¿ya? Del Consejo de Administración es justamente velar por el buen funcionamiento de la empresa. Como les decía, es un órgano mandatario de la organización, órgano representativo de los derechos de propiedad que existen en la empresa. Puede estar justamente compuesto por terceros independientes que puedan dar una visión distinta de la empresa, ¿ya? Una visión distinta más allá del papel, más allá de lo que piensan los miembros de la familia. Regula también el papel que tienen los accionistas al interior de esta organización y define el modelo de liderazgo empresarial, como les decía, ¿ya? El Consejo de Administración lo que hace principalmente es representar a los accionistas y defiende sus intereses. ¿Para qué? Para aumentar el valor de la empresa, ¿ya? Generalmente del Consejo de Administración dependen los ejecutivos principales de la empresa, que no necesariamente tienen que ser miembros de la familia, ¿ya? Pueden ser justamente estos externos que hablamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera permite justamente que la familia esté por sobre el concepto de la empresa y hay un tercero independiente que responsablemente maneje la empresa y no sea solamente, ya pase el concepto de la empresa familiar donde era manejada solamente por el dueño y él tomaba las decisiones, a pasar a justamente este consejo de administración que es el que va a velar porque la empresa funcione, podríamos decir, ¿ya? ¿Qué ventajas y qué dificultades puede tener un consejo de administración? Las principales ventajas es que al tener un consejo de administración se genera una disciplina productiva, ¿ya? Es decir, la empresa empieza a funcionar como empresa, deja de ser solamente el negocio familiar y empieza a ser la empresa familiar, ¿ya? Y por lo mismo se generan procesos reflexivos respecto a cuál va a ser, qué es lo que se espera de la empresa futuro y cómo se ha hecho con respecto al pasado. Y permite aportar experiencia en la dirección del negocio. Ahora, ¿qué dificultades tiene un consejo de administración? Tiempo y esfuerzo, eso que ocurre en todo, ¿ya? La competencia de un consejo de administración va a depender del atractivo que tenga la empresa, ¿ya? Los consejeros suelen condicionarse a quien representan. Miren un ejemplo de una empresa cualquiera, nomás como, hablemos de fútbol un poco, blanco y negro. Los directores de blanco y negro, ¿de quién dependen? Dependen del accionista principal, pues ahí el conflicto que viene Moza con los otros accionistas principales, respecto de cómo se maneja el club, por lo tanto los consejeros van a apoyar a Moza, ¿entienden? Entonces, si hay dificultades al interior de la familia, van a transmitirse esas dificultades al interior del Consejo de Administración. Por eso es importante que hayan estos terceros independientes, muchas veces seleccionados por todos en un consejo. Supongamos que el Consejo de Administración tiene 7 miembros,
de los cuales 4 son seleccionados por la familia, o sea, 4 son seleccionados de acuerdo al, y esto se puede definir, ¿eh? Se define como tal. 4 son seleccionados de acuerdo a los derechos propietarios y 3 son seleccionados en forma conjunta, ¿ya? Como consejeros independientes por parte de todos los miembros de la familia. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para elegir estos terceros independientes. Y estos terceros independientes son los que le van a dar la pausa, porque los otros 4 van a ser representantes de cada uno de los miembros de la familia, que generalmente tienden a ser los mismos accionistas, ¿entienden? Entonces permiten que estos 3 independientes sean los que pongan la pausa, que pongan la reflexión respecto a cómo va avanzando la empresa familiar a lo largo del tiempo, ¿ya? Otro punto dentro de lo que estábamos, de lo que vimos acá, que me voy a volver como para poder explicarlo bien, era cuando hablábamos de acá, la problemática de la transición. La problemática de la transición. ¿Por qué? Porque tienen que entenderse justamente la transición al interior de la organización no como un hecho que ocurra, ¿ya? No como un hecho, no, y sabéis que se murió el patriarca, hay que hacer la transmisión. No, la sucesión y la transmisión, y ahí es donde hay que entender la diferencia, tienen que entenderse como procesos más que como antecedimientos, ¿ya? Son necesariamente procesos que son largos y complejos y que justamente existan profesionales especialistas que se hagan cargo de esto, ¿ya? El hecho de su planificación con tiempo puede permitir evitar que existan justamente sorpresas no deseables. Y aquí es donde quiero mostrarles el típico modelo de los tres recuadros. Tengo la propiedad, que tiene que ver con la estructura de gobierno, tengo el sistema de la familia y tengo la dirección del negocio. Yo voy a hablar de un plan de sucesión en términos de sucesión. ¿Quién sigue el negocio? Eso es la sucesión. ¿Quién sigue el negocio? Lo que les decía recién, tengo 3 hijos, hay uno que está más metido en el negocio, por lo tanto, ese que está más metido en el negocio, quizás va a ser el que tiene que seguir a cargo del negocio. Ahora, no tiene que ver con la propiedad, por eso se asocia entre el sistema familia y la dirección del negocio y el sistema de liderazgo. ¿Por qué? Porque la transmisión es quien se queda con la propiedad. Ahora, la lógica, por ejemplo, es que aquel que tiene, o la lógica que uno piensa, es que aquel que maneja el negocio se quede con más partes, no necesariamente, porque puede que al final, por ejemplo, si el negocio es una empresa familiar donde el 50% era el 50% 50% del fundador y el 50% restante era de la esposa del fundador, por ejemplo, y entre ambos tienen 3 hijos, pensando en una familia que no se ha separado, que no tiene, tienen 4 hijos, seguramente por herencia, este 50%, el día que este se muera, va a pasar 50% de esto, es decir, el 25% de la empresa va a pasar directo a la esposa, el otro 25%, de acuerdo a la ley de herencia, va a pasar a repartirse entre los hijos, y hay, de ese 100%, de ese 50%, es un enredo, hay que entenderlo, hay un cuarto que se llama, un 25% de libre disponibilidad, que esta persona podría haberlo dejado en vida a decirle, ese cuarto de libre disponibilidad se lo voy a dejar a mi hijo mayor, por ejemplo. Si eso se hace en vida. ¿Entienden? Si no se hace en vida, ese cuarto de libre disponibilidad se reparte entre todos los otros. Ahora, ¿qué pasa si esta persona estuvo casada antes y tiene hijos de un matrimonio anterior, el negocio lo hizo con su señora, ¿ya? A esos hijos también les toca parte de ese 50%. Y eso que quizás nunca han participado en la empresa, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, por eso el plan de transmisión es tan complicado y hay que hacerlo también del punto de vista de forma previa, ¿ya? Porque, quieras o no, a pesar de que es parte de la herencia y todo el cuento, quizás esos hijos anteriores nunca estuvieron. Entonces, quizás él va a tener que definir si tuvo una relación con esos hijos como corresponde, dejarle algo en vida, traspasarle, quizás no parte de la empresa, traspasarle, porque ellos lo van a exigir también. O sea, si él se muere y parte de la herencia le va a corresponder.
Ahora, hay muchas empresas familiares que antes de que se muera el patriarca, o antes que se muera un miembro de la familia como tal, organizan esto. Por eso el plan de sucesión, plan de transmisión. ¿Entienden? Organizan, ponen acciones, traspasan las acciones a los hijos. ¿Entienden? Todo eso tiene que ver con cómo es el concepto en sí. Y justamente en este concepto, en este complejo panorama, la empresa, principalmente en el concepto sucesión, es decir, cómo se maneja la empresa, hay que siempre estar pensando, saliendo un poco de la planificación de la empresa, ¿ya? De la estrategia de la empresa, pero asociándola con cómo va la planificación paralela de la empresa familiar. ¿Ya? ¿Por qué le hablo de planificación paralela? Porque, por ejemplo, si lo vemos en este gráfico de tres áreas, de tres ejes, perdón, toda empresa pasa del arranque al crecimiento, a llegar a una madurez y luego al declive. ¿Cuál es y que si lo graficamos es como que en términos principalmente tiene que ver con las ventas, podríamos decir, ¿no es cierto? Ventas y el tiempo. Todo va crecimiento y de pronto empieza a crecer mucho más grande, o sea, no me acuerdo cómo se llama, más cóncavo, convexo, ¿ya? Y llega un punto en un pic donde ¿qué es lo que empieza? Pues quizá empieza a bajar las ventas o empieza a mantenerse, pero pequeños crecimientos orgánicos. ¿Entiendes? Lo importante justamente es que entre la fase de madurez y la declive sea siempre la mínima posible. Es decir, que la empresa siga creciendo y ahí es donde empezamos a buscar, ¿qué es lo que empezamos a buscar? Ventajas competitivas y empezamos a cambiar esas ventajas competitivas ¿para qué? Para que la empresa se siga manteniendo. Y eso es la planificación que uno hace de la empresa, considerando siempre estas cuatro fases. Pero en la familia es lo mismo. Hay una familia joven, el ejemplo que decía, padre, madre, ¿ya? Que van teniendo hijos y van incorporándolo a la empresa, y a la medida que los hijos se van incorporando a la empresa, van llegando al trabajo conjunto, hasta que llega un momento en que hay que traspasar el mando. Y esto pasa en la generación 1, en la generación 2, en la generación 3, y así en la medida que van creciendo las generaciones en la empresa, en la familia. ¿Y dónde van esas generaciones? La generación del fundador propietario, la sociedad hermanos, perdón, el consorcio de primos y el grupo plurifamiliar. Ya cuando pasa, esto es cuando estamos hablando ya de una cuarta generación. ¿Entienden? 4G. Esta planificación estratégica de la empresa familiar es más compleja que la de la empresa. ¿Por qué? Porque introduce dos variables que no están en la de la empresa, que es la familia y la propiedad. ¿Entienden? Y esto justamente requiere que la empresa se prepare para esta planificación. Cuando uno genera un proceso de planificación de la empresa familiar paralelo al proceso de planificación de la empresa, se clarifican las metas y objetivos que tienen como familia, se crea un marco de trabajo ¿para qué? Para que se tomen decisiones clave, se establecen lenguajes comunes que permiten justamente que el equipo directivo sepa para dónde va la empresa, y hay justamente esa facilitación de comunicación entre el concepto de lo que es la empresa y el concepto de lo que es la familia. ¿Ya? ¿Qué fases tiene la planificación de la empresa familiar? Primero, definir, y que es muy similar al tema de cuando hablamos del protocolo familiar, definamos el compromiso que tiene la familia con la empresa. ¿Ya? Es decir, ¿queremos que este negocio siga en la familia? ¿No queremos que siga en la familia? Si podemos venderlo, lo vamos a vender. Partamos de esa base de compromiso. Se establece justamente qué estructura de gobierno es válido para el futuro. Se establece el plan de sucesión, es decir, quién dirige la empresa, y el plan de transmisión. ¿Ya? Se definen misiones y visiones compartidas por la familia. ¿Ya? Y se consensúan y formulan estrategias y objetivos que sean siempre a largo plazo. Es decir, es lo mismo que la planificación que tiene, si yo le quito acá planificación de la empresa, es lo mismo. Es decir, ¿qué diferencia tiene? Que acá tengo que definir qué compromiso tiene con la familia,
Este establecimiento de estructura obviamente lo tiene cualquiera, y también establezco un plan de sucesión y transmisión. Estas dos hacen que sea de una empresa familiar. ¿Ya? Y ahí es donde uno empieza justamente a tratar de analizar. O sea, hay un concepto en este sentido, como para terminar ya, que se llama la metáfora del avión. ¿Ya? Y que hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que es la planificación y el concepto de la empresa familiar. Primero, esta metáfora del avión dice, espérense, déjenme buscarla si la tengo por acá para acordarme exactamente. Aquí está. Ya. Primero, el propietario del avión no tiene por qué ser el comandante del avión. ¿Se entiende, no? Es decir, el dueño de la empresa no necesariamente tiene que ser quien dirija la empresa. Puede ser el dueño. Si encuentra a alguien que está más comprometido, o que, perdón, no más comprometido, que tiene mejor conocimiento para manejar la empresa, fácilmente puede dejar de ser el quien maneje la empresa. El hijo del comandante de hoy no tiene por qué ser el comandante de mañana. ¿Entienden? Es decir, no porque sea mi hijo del dueño, necesariamente va a ser el dueño, va a ser el gerente a futuro. Tercero, empezar como azafata no tiene por qué no asegura llegar a comandante. ¿Ya? Empezar como azafata no garantiza llegar a comandante. ¿Ya? Cuarto, el sueldo del comandante, de la azafata o del piloto no se fija en función del apellido. ¿Ya? Es decir, no porque sean propietarios se va a fijar el sueldo, van a recibir más sueldo que el resto, sino que se fija en función de función, valga la redundancia, de lo que realizan en la empresa. ¿Ya? Tercero, el comandante no necesariamente decide los trayectos de vuelo, ni los horarios. Es decir, para eso hay una planificación. ¿Ya? Siguiente. En principio, es bueno realizar prácticas con el avión de otro. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas, justamente, familias empresarias que a quienes vienen en la sucesión siguiente los mandan o trabajan en otras empresas, inicialmente. Y no necesariamente en empresas de la misma familia, sino que en otras empresas trabajan. ¿Para qué? Para ir follándose, como tal. ¿Ya? Siguiente. Transmitir trozos del avión como herencia no es buena herencia. ¿Ya? Yo transfiero a la empresa, no estoy transfiriendo trozos. ¿Entiendes? No puedo transferir trozos de la empresa. Tengo que transferir la empresa y la empresa tiene que estar funcionando para poder transferirla a mi heredero. ¿Ya? Siguiente, el comandante vuela siempre con el avión. Es decir, el que dirige el avión siempre va a estar adelante, no necesariamente siendo el dueño. Y eso lleva a la otra, que dice que el propietario no siempre vuela con el avión. Vuela solamente algunas veces. Es decir, el propietario a veces está en la empresa y otras veces no. Pero el comandante que dirige la nave siempre está, es decir, puede que sea un externo, pero siempre va a estar como tal. ¿Ya? Siguiente, si los hijos del propietario viajan constantemente sin pagar, sin billete, no es una buena práctica, obviamente. El avión no va a ser rentable si los hijos del dueño nunca pagan su pasaje. Que tiene que ver con que si a la empresa le estamos sacando siempre plata netamente para el propietario, para los dueños, sin tener un orden al respecto, no es una buena práctica para que la empresa se mantenga. ¿Ya? La mejor forma de volar seguro es tener el mejor comandante y la mejor tripulación. Es decir, el mejor equipo para que maneje la empresa es la mejor forma de que la empresa se mantenga a lo largo del tiempo. Preguntas. Preguntas.